A principios del invierno de 1875, la compañía timberera North Pine me contrató para unirme a su operación estacional en las profundidades del norte de Alaska. Tenía 27 años, era un estudioso por naturaleza y nunca había cogido un hacha. Mi trabajo no consistía en talar árboles ni transportar troncos, sino en mantener el orden en los libros de contabilidad y registrar la producción del día, cuántas cuerdas de abeto, cuántos troncos de pino podados y cuánto queroseno consumía por linterna por turno. Era el secretario del campamento, el hombre detrás del tintero. Me llamo Elias Bond y lo anoté todo hasta que escribir se volvió demasiado peligroso. Éramos 121 cuando cruzamos el último paso nevado hacia la cuenca North Pine. Éramos una mezcla de suecos, finlandeses, escoceses y algunos estadounidenses del Medio Oeste que habían trabajado en ferrocarriles, minas y aserraderos antes de esto, buscando un sueldo para el invierno y la promesa de un trabajo estable, lejos de la política y la pobreza de sus hogares. El viaje nos llevó 9 días en tren y otros 6 a pie a través de valles congelados hasta que los árboles parecieron alzarse como muros, encerrándonos en un mundo de corteza y sombra. La tala no era un pueblo, sino un claro, una cicatriz helada en el bosque rodeada de imponentes pinos. Hileras de barracas se alzaban como cajas de cerillas sobre la corteza blanca de la tierra, con humo saliendo en hilachas de los tubos ennegrecidos de las estufas. Había una cocina, un aserradero, un cobertizo para herramientas y un pequeño poste de telégrafo que, según decían, funcionaba, aunque nunca lo vi en uso. Y luego estaba el pozo profundo cerca del arroyo, destinado a almacenar hielo, según decían, aunque nunca vi que lo transportaran. Solo cajas y barriles, a menudo sellados. Sé que han oído historias extrañas sobre la antigua frontera, sobre la locura del frío y sobre lo que se dice que hace la gente cuando la nieve se vuelve demasiado espesa y el hambre demasiado fuerte. Pero lo que ocurrió ese invierno no fue un lento descenso a la locura. Fue planeado, ejecutado y gestionado. Lo que ocurrió en North Pine no fue una tragedia, fue una operación. Antes de profundizar en esta historia me gustaría preguntarles, ¿de dónde están escuchando? Cuéntenme en los comentarios. Si creen que vale la pena descubrir estas historias perdidas de la historia, suscríbanse y manténganse al tanto. Lo que voy a compartir con ustedes nunca tuvo la intención de que saliera a la luz. Nuestro capataz, Grant Harker, era un hombre de hábitos precisos y de pocas palabras. Tenía unos 50 y tantos años, cabello rojizo, y se movía con la seguridad de alguien que nunca se había apresurado en su vida. Los hombres lo respetaban, aunque pocos lo apreciaban. Había estado en North Pine durante más de una década, supervisando campamentos en la Columbia Británica y el territorio de Washington antes de que le asignaran esta ofensiva norteña. Creía en sistemas, rutinas, rituales y libros de contabilidad. Creía que la supervivencia no se trataba de fuerza, sino de jerarquía y control. Nunca alzó la voz, no lo necesitaba. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Los hombres trabajaban en parejas o en pequeños equipos, cortando enormes abetos y pinos, apilando la madera en trineos para su posterior transporte. Los días eran fríos pero llevaderos, y se bromeaba en la mesa con historias de chicas que vivían en casa y de noches de borrachera en St. Paul. El cocinero, un hombre demacrado llamado Braddock, preparaba comidas sencillas pero calientes. Frijoles, cerdo salado, papas hervidas. Su cocina siempre estaba inmaculada y sus cuchillos siempre afilados, pero había señales que pasaban desapercibidas, que no todo era lo que parecía. Durante la primera semana, encontraron un enorme ciervo de cola blanca colgado boca abajo en un árbol en el límite norte del campamento, destripado pero sin comer. Algunos dijeron que era una broma de un cazador, otros, una advertencia. Harker mandó quemar el cadáver y no dijo nada más. Entonces, los suministros empezaron a escasear antes de lo esperado. Los barriles de harina llegaban medio llenos, el queroseno se esfumaba más rápido de lo que los libros de contabilidad podían explicar. Braddock dejó de servir carne para la tercera semana, atribuyéndolo a un retraso en la entrega desde el depósito de la compañía. Pedí ver los informes de suministros. Harker dijo que los habían enviado, pero que las líneas telegráficas no eran fiables tan al norte. Me ofrecía intentar un envío manual. Me dijo que aún no estábamos desesperados. Aún así, llevaba la contabilidad. Anotaba cuándo escaseaban las patatas y cuándo Braddock empezaba a servir caldo vacío. Anotaba cuántos hombres pedían platos repetidos que no existían y con qué frecuencia la cocina olía no a sal y grasa, sino a algo dulce y denso, a algo raro. Recuerdo la primera nevada que no paró. Llegó jueves suave y lenta y al amanecer el campamento estaba enterrado hasta la cintura. Los senderos por los que habíamos llegado desaparecieron. Los perros de trineo se negaron a correr. Estábamos encerrados. Y entonces fue cuando el ambiente del lugar cambió.
El trabajo continuó, pero la camaradería flaqueó. Los hombres empezaron a aislarse, las comidas se volvieron silenciosas, la pila de leña se redujo demasiado rápido, y Harker seguía recorriendo el campamento cada noche, linterna en mano, deteniéndose en cada litera para preguntar cómo dormían los hombres. Dormían mal, yo también. Y entonces llegó la primera muerte. El informe oficial decía que fue un accidente, la caída de un árbol que el viento calculó mal. Pero yo estaba allí. Vi cómo movieron el cuerpo del hombre. Vi la sangre en la nieve, y cómo Braddock llegó no con una camilla, sino con su delantal. Esa noche, Stu regresó a la mesa. Era espesa y oscura, y sabía a pimienta y hierro. Harker no pronunció palabra. Braddock sirvió con una sonrisa, y nadie preguntó de qué animal provenía. Me disculpé temprano, y fui al almacén de suministros. Abrí mi libro de contabilidad, pasé a una página en blanco y escribí la primera entrada que nunca quise que viera la compañía. Algo había comenzado. Aún no conozco su forma, pero siento los bordes y se están cerrando. A la mañana siguiente de que volviera el guiso, fui temprano a la cocina con el pretexto de revisar el inventario de comida. Braddock ya estaba allí, con las mangas arremangadas, afilando su cuchillo más largo. Me saludó con su habitual breve asentimiento y me ofreció una taza de hojalata con algo humeante. Rechacé la oferta. El aire no olía a desayuno, sino a metal hervido y brea de pino. Le pregunté si había recibido un envío sin mi conocimiento, si acaso la compañía había enviado carne fresca por alguna ruta alternativa. No levantó la vista del cuchillo. Ustedes, oficinistas y sus libros de contabilidad, dijo, siempre preocupado por el papel, nunca por el hambre. Ese día conté 17 hombres ausentes de la lista de media mañana. Harker afirmó que habían ido a misiones de exploración para comprobar el estado del sendero al sur de la cuenca, pero no se habían dado órdenes. No se había registrado el equipo entregado ni el destino marcado en el tablero de registro. Cuando pedí registrar sus nombres para fines de seguimiento, Harker me hizo un gesto de que no. Volverán, dijo, no satures los libros con hipótesis. Empecé a preocuparme por ser el único que se daba cuenta. Por las noches, me sentaba solo en la cabina de registros y comenzaba a transcribir un segundo libro de contabilidad, uno destinado exclusivamente a los míos. En él, registraba todo lo que la compañía no querría que viera los guisos de vuelta en el menú. El comportamiento cambiante de Braddock, los hombres desaparecidos, las hojas de inventario alteradas. En algún lugar de mí persistía un sentido del deber, aunque ya no servía a la compañía, servía a la verdad. No eran solo las cifras las que fallaban, era el ambiente. Alrededor de las barracas, los hombres hablaban en voz baja. Se miraban demasiado tiempo. Había un nuevo matiz en su cortesía, algo performativo y cauteloso, como si cada gesto fuera sopesado. Seguían blandiendo sus hachas y talando árboles, pero el ritmo era diferente, más brutal, más deliberado, como si el propio bosque se hubiera convertido en un enemigo. Las risas cesaron, las canciones se desvanecieron. No más historias de hogar, de esposas, de hijos, solo el roce de botas sobre la nieve y el sonido metálico del metal contra la corteza. Una tarde, al pasar junto al pozo de hielo detrás de la cocina, vi a Braddock bajando algo a las profundidades. Estaba envuelto en lona y atado con cuerda, pero el peso y el cuidado con el que lo manejaba me dieron escalofríos. Trabajaba solo, y cuando se giró y me vio, no se inmutó. Sonrió con calma, como si compartiéramos un secreto. Forcé un asentimiento y seguí caminando. Esa misma semana, se introdujo un nuevo método de almacenamiento de alimentos. Braddock comenzó a repartir salchichas oscuras y densas, envueltas en pergamino y atadas con cordel. Sin explicación, sin anuncio. Solo una nueva ofrenda aceptada con silenciosa gratitud por hombres demasiado cansados o demasiado asustados para preguntar qué bestia había sido cazada en un bosque desprovisto de presas durante tanto tiempo. Intenté rastrear el origen de la carne a través de las cajas y barriles restantes, pero los registros no coincidían con el contenido. Las cajas marcadas como bacalao seco estaban vacías. Un barril de col encurtida no contenía nada más que hielo derretido. Mi hoja de inventario había sido alterada con cuidado y limpieza. Alguien había revisado mis entradas y las había reemplazado con cifras falsas. Mi letra, pero no mis palabras. El séptimo día después de la primera nevada, un hombre llamado Ryland Hayes desapareció. Era uno de los pocos que aún me hablaba con libertad. Una vez jugamos a las cartas en la sala de descanso antes de que se hiciera el silencio. Esa mañana no se presentó en su puesto. Su litera estaba vacía, sus botas habían desaparecido y Harker no hizo ningún comentario. Algunos hombres simplemente se van, dijo. Demasiado frío los hace correr. Yo sabía que no era así. Hayes me había cambiado 2 latas de tabaco por papel de escribir la noche anterior. Estaba planeando enviar una carta a casa. Los hombres que planean cartas no caminan por la nieve sin ellas. La siguiente comida incluía salchichas otra vez. Dejé de comer carne. Guardé las porciones en una caja oculta debajo del cobertizo de suministros, envolviéndolas en hule y marcando cada una con la fecha de servicio. Aún no sabía qué haría con ellas.
pero sabía que las necesitaría. Patrón de conteo de pruebas. El siguiente nombre que faltaba en la lista era Arp Katsson, un sueco tranquilo que compartía litera con otros 3. Afirmaban que había ido a Chobud y nunca regresó, pero encontré la hacha que usó apoyada contra la pared del aserradero, todavía limpia y seca. Volví a expresar mis preocupaciones a Harker, eligiendo mis palabras con cuidado. No hemos tenido trenes de suministros de salida, ni mensajes de entrada, y los hombres están desapareciendo. Si hay un plan en marcha, señor, necesito saberlo. Para que conste, me miró fijamente por encima del escritorio un buen rato antes de hablar. ¿Cree que no lo sé, señor Bond? No, señor, dije. Asintió lentamente. Entonces también comprenderá que esta orden depende de la confianza. Si empieza a hacer preguntas demasiado alto, pondrá nerviosos a otros hombres, y los hombres nerviosos cometen tonterías. Salí de su oficina con el corazón latiéndole con fuerza. Esa noche soñé con cuchillos golpeando huesos y cuerdas bajando a pozos negros. Y al despertar, encontré una nota guardada en mi libro de contabilidad. Una que no había escrito yo. Solo decía, guarda silencio. Come bien, sé útil. La nota que encontré guardada en mi libro de contabilidad me atormentó no solo por lo que decía, sino por lo que implicaba. Alguien había accedido a mis aposentos, sabía que el libro de contabilidad seguía usando para la compañía y había decidido enviar una advertencia en lugar de una amenaza. No pretendía aterrorizar, quería instruir. Un empujoncito desde dentro del sistema. Guarda silencio. Come bien, sé útil. Sugería que había una lógica detrás de todo esto, un plan. A la mañana siguiente, me levanté antes del cuerno y salí al claro mientras el campamento aún dormía. El cielo era de un gris suave. La nieve reflejaba una luz tenue que hacía que el mundo pareciera suspendido, silencioso. Los árboles se erguían altos, inmóviles. Con el rabillo del ojo vi a Braddock cruzando hacia el pozo detrás de la cocina, con el abrigo bien abrigado, arrastrando un trineo. Lo seguí a distancia, pero me detuve en seco al ver a Harker salir de detrás del cobertizo de herramientas y reunirse con él allí. Hablaban en voz baja, demasiado lejos para distinguir las palabras, pero su lenguaje corporal era inconfundible. No confrontación, sino coordinación. Harker señaló algo en el libro de cuentas de Braddock y le entregó un papel doblado. Braddock asintió y se alejó. Esperé a que se fueran y me acerqué al borde del pozo. Era más profundo de lo que recordaba. El hielo cubría los lados, pero el fondo ya no estaba congelado. Había manchas oscuras en la nieve cerca del borde. Marcas recientes de arrastre. El olor era tenue, terroso, penetrante, con un toque de hierro. Más tarde ese día, me citaron en la cabaña de Harker para una nueva asignación. Dijo que la compañía necesitaba un seguimiento detallado de la productividad de los trabajadores, los recuentos de cortes, las horas registradas y los niveles de desperdicio. Me entregó una lista de nombres. Estos hombres formarán los nuevos equipos centrales. Dijo que recibirán raciones adicionales. A cambio, trabajarán turnos más largos. Supervisarás la producción. Eché un vistazo a la lista. 12 nombres. Ninguno coincidía con los hombres que habían desaparecido. ¿Y Hayes Katsson? No levantó la vista. Poco fiable, no formaba parte de la nueva estructura. Asentí, tomé el papel y me fui. Esa noche, me quedé cerca del barracón mientras los hombres seleccionados se reunían en las habitaciones del capataz. No pude oír mucho, pero vi caras. Braddock, por supuesto, Harker y otros 3. Reconocí a Stennis, un estoico líder de equipo del cuadrante este. Corley, el supervisor de suministros que tenía acceso a las cajas de comida, y Monroe, el supervisor de turno que se encargaba de las patrullas nocturnas. La reunión duró más de 1 hora. Al salir, sus expresiones eran indescifrables. Ninguno habló. Regresaron a sus literas como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Había una nueva confianza en su puerta, una tranquila certeza. Al día siguiente, un hombre llamado Lauren Jorvich sufrió un accidente. Estaba trabajando solo cerca del arroyo cuando un tronco de pino suspendido en un trineo inclinado se desprendió y le aplastó las piernas. Para cuando llegó la ayuda, había perdido demasiada sangre. Braddock fue de los primeros en llegar al lugar, no con una camilla, sino de nuevo con su delantal y un rollo de lona con herramientas. Jorvik fue declarado muerto en el lugar. Su cuerpo no fue llevado a la tienda médica. Nadie lo cuestionó. Fui al almacén de suministros esa noche y abrí mi caja oculta. Las salchichas que había almacenado se habían podrido. El frío no era suficiente para conservarlas sin sal. Los tiré a un banco de nieve detrás de la cabaña y me quedé allí mirando cómo la niebla de mi aliento se desvanecía en la oscuridad. Cuando me giré para volver adentro, encontré una figura esperando en las sombras. Corey, no deberías guardar cosas usadas, dijo. Desperdiciar comida levanta sospechas. No dije nada. Se acercó, lo suficiente como para oler tabaco y grasa en su abrigo. He visto tus libros de contabilidad, los otros. Dejaría de escribir en ellos. Las palabras viajan incluso en silencio.
Pensé en mentir, negar, pero algo en su tono me dijo que ya sabía todo lo que necesitaba saber. En cambio pregunté, «¿Qué es esto, Corley? ¿Qué estamos haciendo?» Esbozó una leve sonrisa, casi compasiva. «Estamos sobreviviendo, eso es todo». Luego se alejó en la oscuridad. Después de eso, dejé de comer nada que no hubiera preparado yo mismo. Galletas secas, té negro, nieve derretida hervida 3 veces. Adelgacé. Me temblaban las manos por las mañanas, pero mi mente se mantenía despejada y seguí escribiendo. Para la tercera semana, la estructura del campamento había cambiado. Ahora había lágrimas de hombres, los que comían de las provisiones del capataz y los que comían de la olla de Braddock. Los primeros se fortalecieron, los segundos se debilitaron. Las asignaciones cambiaron en consecuencia y aún así, nadie se quejó. Nadie se fue. La nieve nos había encerrado, sí, pero también algo más profundo. La sensación de que nadie venía, de que estábamos solos y de que el silencio, sobre todo, era recompensado. Una noche encontré una pequeña ficha de madera escondida debajo de la almohada de mi litera. Tallado en su superficie había un símbolo, una hoja de sierra envuelta en llamas. No sabía qué significaba. No entonces, pero lo aprendería. Guardé la ficha. No sabía qué más hacer. La giraba entre mis dedos por la noche, recorriendo la hoja de sierra y la llama con el pulgar, preguntándome a qué círculo me habían invitado o del que me habían advertido. La escondí debajo de la tabla del suelo, junto a mi libro de contabilidad, y decidí no hablar de ello con nadie. Al día siguiente, el horario de trabajo cambió de nuevo. Un hombre llamado Wexley Coates fue retirado de su equipo habitual y asignado a una tarea en solitario en el Bosque Sur, una conocida zona de peligro donde la nieve acumulada ocultaba desniveles repentinos y los troncos solían moverse incluso con clavijas. Wexley era joven, corpulento y de risa fácil. Era muy querido y aún así nadie cuestionó la resignación. Yo sí. Me acerqué a Monroe, quien últimamente había estado supervisando las asignaciones con una eficiencia que rozaba la indiferencia. Le pregunté por qué enviaban a Wexley solo, sin compañero, sin cuerda de amarre. Monroe se encogió de hombros. Es fuerte. Puede con ello. Los hombres fuertes no trabajan solos en los bosques del sur, dije. Me miró, y luego con una mirada impasible e indescifrable. Ahora sí. Wexley no regresó esa noche. No enviaron un grupo de búsqueda. Braddock, sin embargo, parecía particularmente ocupado al día siguiente, levantándose antes del amanecer y avivando el fuego de la cocina con una intensidad que no había visto antes. Esa noche volvieron a servir estofado, esta vez con carne que sabía ahumada, sazonada, casi dulce. Los cuencos eran más grandes. Los hombres masticaban más despacio. Nadie hablaba. Me senté al borde del pasillo de malla, bebiendo un caldo que no había tocado, observando cómo los hombres limpiaban sus cuencos y lamían sus cucharas. Había una satisfacción en sus rostros que me perturbó más que el silencio. Más tarde, volví a mi litera y revisé el suelo. La ficha había desaparecido. Darme cuenta de que me estaban vigilando no me sorprendió. Lo que me dio escalofríos fue la insinuación de que alguien había entrado en mi cabaña, encontrado mi escondite y se había llevado el símbolo sin tocar un solo papel ni página. No me estaban castigando, me estaban poniendo a prueba. La tarde siguiente, presencié algo que confirmó lo que hasta entonces solo había sospechado. Cerca del límite del campamento, detrás del cobertizo de almacenamiento, vi a Corley y Monroe hablando en voz baja con un tercer hombre al que no reconocí, al menos no de inmediato. Su abrigo me resultaba desconocido, su sombrero bajo, pero cuando se giró, vi los ojos. Braddock. Estaban de pie junto a lo que parecía una mina de libros. Retrocedí entre las sombras antes de que me vieran, con la respiración entrecortada. No sabía cómo lo habían conseguido. Lo había guardado bajo llave, escondido, pero allí estaba, abierto en la caja, con las páginas ondeando ligeramente al viento. Esa noche encontré un libro de contabilidad en blanco en mi litera, sin nota, sin firma, solo un mensaje claro como Firelight lo reescribía. O si no. Y, sin embargo, al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Stennis, uno de los pocos elegidos por el capataz, se desplomó a mitad de su turno, sin lesiones, sin heridas visibles. Simplemente cayó de rodillas junto a un árbol caído y no se levantó. Los hombres que estaban cerca se quedaron paralizados. Nadie corrió a ayudarlo. Harker llegó en minutos, evaluó la escena y dio una orden silenciosa. Braddock y Corley levantaron al hombre entre los dos y lo llevaron hacia la cocina. Yo lo seguí a distancia, manteniéndome cerca de los bordes entre la maleza y la nieve acumulada. Los vi desaparecer tras la cocina, en el pozo de hielo. No volvieron a salir. Horas después, el aroma a carne asada inundó el campamento.
Los trabajadores se reunieron temprano esa noche. Algunos trajeron cuencos con antelación. Otros esperaban fuera de la cocina, como si estuvieran haciendo cola para comprar entradas para un espectáculo. Y cuando se abrieron las puertas, entraron sin decir palabra. Yo no pude entrar. En cambio, me dirigí al extremo sur del campamento, donde habían asignado a Wesley Coates. Seguí las marcas del sendero hasta que terminaron abruptamente cerca de un barranco. Allí, medio enterrado en la nieve, había un guante de cuero al que le faltaba un dedo. Recordé que Wesley llevaba guantes con las costuras hacia afuera. Lo recogí y encontré sangre seca, ennegrecida, congelada en la tela. No quedaban huellas, solo marcas de arrastre que la nieve cubrió rápidamente. Regresé al campamento al amparo de la oscuridad y dejé el guante en el porche de Harker. Ninguna nota, ninguna acusación, solo una señal de que alguien aún lo recordaba. A la mañana siguiente me reasignaron no a papeleo, sino a tareas de tala. Cambio de ritmo, dijo Harker, ver cómo se siente el trabajo de verdad. Me dio un hacha con la cabeza astillada y me envió a la línea oeste. Solo corté durante horas, con los dedos entumecidos y la respiración penetrante en los pulmones. Pensé en escabullirme entre los árboles, pero no había a dónde ir. La nieve se tragaba la dirección. El cielo estaba blanco sin horizonte y sabía que vendrían a por mí, no para traerme de vuelta, sino para asegurarse de que no volviera. Así que corté y al anochecer regresé al campamento con vida. Esa noche nadie me miró a los ojos. Había 3 libros de contabilidad principales en el campamento, uno para suministros, otro para mano de obra y otro para turnos. Todos estaban guardados en un cofre cerrado con llave en la cabaña de almacenamiento, al que técnicamente todavía tenía acceso a pesar de mi resignación. Una noche, tarde, con el pretexto de recuperar hachas de repuesto, abrí el cofre y saqué los libros de contabilidad uno a uno, encendiendo una vela para inspeccionarlos. El libro de trabajo parecía normal. Filas de nombres, salarios, raciones distribuidas y contabilizadas. El libro de suministros era más complejo. Se habían quitado páginas enteras, cortadas limpiamente, sin rasgar. Lo que quedaba era vago y lleno de eufemismos, disposiciones especiales, recortes de reservas, recursos orgánicos. Ninguno de estos términos figuraba en ninguno de los códigos oficiales de North Pine que me habían enseñado a reconocer. Pero era el libro de turnos el que contenía la verdad. Escondido en la contraportada había una hoja doblada, manchada y arrugada, escrita a mano con un estilo diferente al resto. No estaba etiquetada, no seguía el calendario. Era solo una lista de nombres, fechas, notas, como una condición adecuada aislada con una interrupción mínima. Muchos de los nombres estaban tachados. Cada nombre tachado correspondía a un hombre que había desaparecido. Me temblaban las manos al llegar al final de la lista. El nombre escrito más recientemente, pero aún no tachado, era Anton Hilke, un hombre tranquilo de la frontera bohemia, fuerte, de voz suave, siempre de los primeros en levantarse. La fecha junto a su nombre era mañana. Me quedé despierto esa noche considerando mis opciones. Podría advertirle, pero hacerlo me expondría. O podría no hacer nada y conservar la ilusión de silencio. Pero la idea de que las botas de Ilka desaparecieran de su litera, su nombre desapareciendo de los panecillos que su carne hervía para la siguiente tanda de estofado, no podía ignorarla. En el desayuno me senté a su lado. Me saludó amablemente, sorprendido. No habíamos hablado mucho antes. Le pregunté cómo había estado durmiendo. Dijo que las noches eran más ruidosas ahora, que había estado oyendo cosas suaves picando cerca de la cocina cuando se suponía que nadie estaba trabajando. Le dije con la mayor cautela posible que su nombre estaba en una lista, que si valoraba su vida, debería fingir que se lesionaba hoy. Algo leve, un esguince de muñeca, cualquier cosa para no ir a trabajar. Me miró fijamente un buen rato, inmóvil. Finalmente dijo: «Tú también formas parte de esto, ¿verdad?» «No», susurré, «pero no tengo permiso para irme». Asintió. Eso fue todo. Más tarde ese día corrió la voz por el campamento de que Hila se había caído de la plataforma de almacenamiento y se había torcido el tobillo. El momento era perfecto. Sabía que alguien sospecharía. Esa noche registraron mi cabaña. Había cerrado con llave, pero no importó. Cuando regresé, las mantas estaban revueltas. La tabla del suelo levantó la caja de hojalata con doble fondo que había quedado abierta y vacía. Mi libro de contabilidad, el oculto, había desaparecido. Esta vez no había ninguna nota. Pero en la cena, mi plato fue el último en servirse, y cuando me senté, noté que todos los hombres de la mesa me observaban en silencio, con indiferencia el tiempo justo. No comí. En cambio me disculpé y caminé hacia el borde del campamento, fingiendo fumar. En mi abrigo había escondido un trozo de la lista original, la que tenía el nombre de Ilka. Era la única prueba que me quedaba. La enterré bajo la nieve, marcada por una muesca en la raíz de un pino. No sé por qué lo hice. Quizás creía que alguien regresaría algún día.
Lo desenterraría. Sabría la verdad. O quizás ya empezaba a creer que no sobreviviría en este lugar. Esa noche, un hombre llamado Fisher desapareció. No figuraba en la lista que había visto, lo que significaba que en algún lugar había otra lista, una más reciente. No era el único que llevaba registros. La desaparición de Fisher sacudió el campamento, pero no por las razones que cabría esperar. Nadie buscó. Nadie preguntó. Había un silencio colectivo en torno a su ausencia que parecía más una ceremonia que un descuido. Era como si su nombre siempre hubiera sido temporal, destinado a desvanecerse. Pero lo que más me perturbó fue la falta de ritual, la ausencia de reasignación de trabajo, la ausencia de redistribución de sus herramientas. Su litera simplemente permaneció intacta. La manta doblada, las botas perfectamente alineadas debajo, un marcador, una advertencia. La noche siguiente, durante una comprobación de suministros, me pidieron que inventariara una sección de la tienda de almacenamiento en la que nunca había entrado. El propio Harker me acompañó alegando que la cerradura se había atascado y requería un acceso especial. Dentro había cajas marcadas con iniciales tenues y fechas que ninguna correspondía a ningún manifiesto de envío oficial que yo hubiera visto. Entre las cajas había un pequeño cofre con tapa de cuero rojo y cierre de hierro. Harker lo abrió sin dudarlo. Dentro había un libro de contabilidad, encuadernado con más fuerza que el mío y etiquetado a mano con una insignia. Reconocí la misma hoja de sierra y la misma llama de la ficha de madera. Las páginas estaban llenas de entradas en una apretada escritura clínica. Cada página registraba un nombre, una fecha y luego medidas, peso corporal, densidad muscular, notas sobre la salud y temperamento. Secciones etiquetadas con potencial de rendimiento y notas de preparación. Debajo, método de procesamiento, cecina para cocinar y ahumar. Al final de cada página, un pequeño recuadro. Calificación general de la calidad. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Harker no dijo nada. Estaba de pie a mi lado, con las manos a la espalda, observándome pasar cada página con creciente horror. 53 entradas, cada una cuidadosamente catalogada, cada una terminando con una firma que no reconocí. En Braddock, susurré. Esto no es un registro, es un libro de recetas. No, respondió Harker con voz serena. Es un protocolo de supervivencia. Cerré el libro lentamente. Hay otro, dije. Alguien más lleva la cuenta. No lo negó, solo dijo, la precisión mejora con la colaboración. Luego se dio la vuelta y me dejó solo en la tienda. No tomé el libro de cuentas. No me atreví, pero memoricé la última entrada. Anton Ilka, 3 de enero, retenido por lesión. Reevaluar al recuperarse. Se espera un menor rendimiento si se atrofia. Seguía en la lista. Seguía programado. Solo le había ganado tiempo. Esa noche encontré a Hilka al borde del campamento, sumergiendo su pie en una palangana de hojalata con nieve derretida. Tenía los ojos hundidos. Vi el fuego anoche, dijo. Braddock estaba hirviendo algo otra vez. Dudé. No eras tú. Negó con la cabeza. No, pero era alguien. Oí un grito antes de que se callara. No le hablé del libro de contabilidad ni de la caja de clasificación, ni de la idea de que lo habían medido como a ganado. En cambio, me senté a su lado y compartí un trozo de mi última galleta. Tenemos que salir, dijo. No hay a dónde ir. Ahí está el río. Está congelado. Luego lo cruzamos. No respondí. Me miró en voz baja. ¿Has visto los libros, verdad? Sí. Entonces sabes que nunca pararán. No hasta que se queden sin nombres. Y en ese momento me di cuenta de que tenía razón. Esto no era un plan de contingencia. Esto no era desesperación. Era un sistema. Una jerarquía construida sobre el silencio y el consumo. Y seguíamos dentro de él. El plan no era complicado. Esa era su fuerza. Pilka y yo nos iríamos antes del amanecer, llevándonos solo lo que pudiéramos cargar. Pedernal, un hacha, una cuerda, galletas secas y mis páginas ocultas. Seguiríamos la línea de árboles hasta llegar al río congelado. Luego cruzamos al otro lado e intentamos llegar al ramal ferroviario más cercano, marcado en un viejo mapa que encontré enterrado en el cajón inferior del almacén. Estaba a más de 48 kilómetros al sur. En verano, una caminata de 3 días. En invierno, con la nieve hasta la cadera, quizás 6, con suerte. Sabíamos que no nos seguirían de inmediato. El círculo íntimo se basaba en el miedo para mantener a la gente quieta. Ni vallas ni cadenas. Mientras creyeran que los vigilaban, los demás no huirían. Pero ocurrió algo inesperado. La noche antes de nuestra partida, uno de ellos apareció muerto. Cory, su cuerpo fue encontrado en el claro detrás de la cocina. Boca abajo, con los brazos abiertos, el cráneo destrozado como si hubiera recibido un golpe contundente por la espalda. Le faltaban las botas, los guantes también, y no había señales de forcejeo, ni huellas.
Solo el cuerpo medio enterrado en la nieve fresca, como si alguien hubiera querido que lo encontraran. Braddock identificó el cadáver, Harker ordenó que lo quemaran, y no se sirvió estofado esa noche. El silencio que cayó sobre el campamento era diferente al de antes. No era el silencio de la culpa ni la complicidad. Era algo más cercano al miedo, palpable y afilado. Si Cole podía ser capturado, cualquiera podía. Esa noche encontré a Ilka paseando detrás de la barraca. Se están devorando entre sí, dijo. El círculo se está alimentando a sí mismo. No, dije que alguien más lo hizo. Me miró, alguien que no estaba en el círculo. A la mañana siguiente, Braddock canceló por completo el trabajo. Se les dijo a los hombres que permanecieran en sus habitaciones. Se encendieron fogatas temprano. El olor a cedro hervido llenó el campamento, enmascarando cualquier cosa menos agradable que hubiera debajo. Aproveché el tiempo para registrar la litera de Corley. Le habían quitado el colchón. Barrí el suelo, pero encajado detrás de una tabla suelta cerca de la esquina, encontré algo que no se habían llevado. Un trozo de pergamino, doblado 3 veces, con la tinta descolorida, pero legible. Era una lista, esta vez no nombres, sino palabras, frases codificadas. 5T, alta densidad de médula. 1R, bajo rendimiento, enfermedad reciente. 3H, mejor ahumado. Las magulladuras por escarcha degradan el hígado. Y luego, cerca del final, demasiados observadores. Eliminar variable. Lo leí 2 veces antes de que el significado se asentara. Esto no era un libro de contabilidad de alimentos, era investigación. Corley o alguien había estado refinando el proceso, documentando no solo estrategias de supervivencia, sino también la biología del consumo. ¿Qué llevar? ¿Qué descartar? ¿Cómo optimizar? Pero más escalofriante que las propias notas, fue la última línea desplazada rápidamente por el margen. Braddock mantiene las proporciones. Harker guarda silencio, pero alguien más está eligiendo. Dejé el pergamino donde lo encontré. Esa noche, no pude encontrar a Ilka. Su litera estaba vacía, faltaba su mochila, sus botas habían desaparecido. Nadie afirmó haberlo visto irse. Nadie había oído un sonido. Simplemente se había ido. Revisé el límite del campamento, la línea del río, incluso la ruta donde había enterrado el trozo de la lista original, todavía intacta. Pero allí, encajada en la corteza, había una moneda solitaria, de madera, circular, grabada con la hoja de sierra. Y la llama. Se había llevado el plano, o alguien se lo había arrebatado. Fuera como fuese, estaba solo otra vez. La cocina siempre cerraba con llave al anochecer, pero había pasado suficientes noches cerca, observando desde las sombras, como para saber que Braddock rara vez cerraba la ventana lateral. Daba un matorral de abetos negros en el que nadie entraba, demasiado denso para cortar, demasiado húmedo para quemar. Esa noche, mientras el resto del campamento se dejaba llevar por sus silenciosas rutinas, me escabullí por la parte trasera de mi cabaña, di un amplio rodeo y me acerqué a la cocina por detrás. La nieve se había ablandado lo suficiente como para tragarse mis pasos. Llegué a la ventana, la abrí con cuidado y me arrastré dentro. La cocina estaba más fría de lo que esperaba. El fuego estaba bajo. Las sartenes colgaban en filas ordenadas, cuchillas de carnicero, sierras para huesos, raspadores, todos pulidos hasta un brillo apagado. La habitación olía ligeramente a clavo, vinagre y algo metálico debajo. A primera vista, todo parecía estar en orden. Entonces, encontré el cajón. Estaba en el fondo de la mesa central del carnicero, al ras de la madera. Nunca lo había visto. No tenía tirador, solo una ranura poco profunda. Lo abrí con cuidado, poco a poco. Dentro había 2 objetos, un libro encuadernado en cuero y un fajo de fichas atadas con cordel. Las fichas estaban primero. Cada una tenía una etiqueta con un número, seguido de iniciales y fechas. Algunas incluían notas breves, congelación temprana, patas de descarte, rango de edad ideal, carne preroble, ablandamientos, médula. Las dejé a un lado y abrí el libro. Era peor de lo que imaginaba. Esto no era un libro de contabilidad. Era un sistema. Braddock había creado una taxonomía completa, no solo de cuerpos, sino de tipos de personalidad, perfiles. Había separado a los hombres en categorías basadas en fuerza, vínculos sociales, probabilidad de ser extrañados, capacidad de resistencia y adaptabilidad. Las páginas estaban marcadas con iniciales. Reconocí F para capataz aprobado, P para potencial, X para exceso. Algunas páginas incluían bocetos, diagramas musculares, gráficos que mostraban índices de rendimiento. Otras incluían evaluaciones de comportamiento, cómo respondía cada hombre al miedo, al frío, al hambre. Y luego, hacia el final, había una página que no esperaba encontrar. Elías Quinzo subrayó. Junto a mi nombre había 3 columnas, una etiquetada como observador, otra etiquetada como aún no conforme y la tercera como posible reemplazo. Reemplazo para lo que aún no sabía. Pasé a las últimas entradas, esperando encontrar el nombre de Ilka. En cambio, encontré algo peor. Un símbolo dibujado a mano en 2 páginas, un círculo de figuras, una en el centro atada con cuerdas. Sobre ellas había una palabra que no había visto antes, ni en inglés, ni en alemán, ni en ninguna escritura que reconociera.
un término construido, inventado. Junto al dibujo había una fecha, 10 de enero, dentro de 4 días, y una sola nota, la primera prueba real. Congelé los libros en mis manos, entonces oí el sonido. No una puerta ni pasos, sino una respiración, lenta, irregular, proveniente del suelo. Me agaché, caminé con cuidado hacia la despensa trasera y abrí la trampilla que siempre había asumido que conducía a un sótano. El olor me impactó primero. Moho, lona húmeda y algo agrio. Bajé. El espacio tenía el techo bajo, estaba iluminado solo por una lámpara de aceite que colgaba de un gancho. Cajas cubrían las paredes. La mayoría estaban selladas, pero una estaba abierta. Dentro, bajo una fina manta de lana, estaba Ilka, apenas con vida. Tenía la piel pálida y los labios agrietados. Tenía los brazos atados por las muñecas, pero abrió los ojos al verme. Intentó hablar. No salió nada. Retiré la tela. Estaba más delgado, mucho más delgado. Busqué mi cuchillo para cortar las cuerdas, pero un sonido arriba me detuvo en seco. La puerta de la cocina se había abierto. Botas, 2 pares. La voz de Braddock, tranquila, deliberada. «Aún no está listo», dijo. «Déjalo cocer un poco más». La trampilla se cerró con un golpe sordo sobre mi cabeza. La oscuridad se apoderó de mí y me di cuenta de que no había salvado a Ilka. Me uní a él. La trampilla se selló sobre nosotros con un sonido lo suficientemente suave como para parecer misericordioso. Pero en ese momento fue un clavo mortal. Los ojos de Ilka se abrieron de par en par al desvanecerse la luz, y pude sentir su respiración entrecortada. El silencio en ese sótano era como un segundo peso, más pesado que las cuerdas que lo ataban, más pesado que el frío. Trabajé rápido, cortando las ataduras con mi cuchillo, susurrando el poco consuelo que podía ofrecer. No habló, pero asintió con lentitud, como si cada gesto le costara más de lo que podía permitirse. La caja en la que nos habían almacenado ya no tenía tapa. Tal vez no la necesitaron. Tal vez pensaron que nadie bajaría. Encontré una caja de tubérculos medio congelados, escondida detrás de una caja marcada como alubias secas. Le di a Ilka rodajas de nabo, frotándole nieve en los labios para rehidratarlo. Pasaron los minutos, tal vez 1 hora. La lámpara de aceite sobre nosotros parpadeó y finalmente se apagó, dejándonos completamente a oscuras. Pero la oscuridad tiene un don, hace que el sonido sea más fuerte. Así fue como la oí, el clic de un pestillo. Un error. Radek, en su obsesión por el orden, había olvidado una cosa. Su delantal colgado junto a las escaleras contenía el llavero. Al bajar, lo rocé sin querer. Volví sobre mis pasos y lo encontré todavía allí, colgando como una promesa. 6 llaves. Una para el sótano, otra para la tienda de almacenamiento. Una la reconocí como la puerta del patio de trineos del norte. Las demás no las conocía. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible y empujé la trampilla. Era pesada, pero no estaba cerrada con llave, solo con pestillo. Braddock debió de suponer que estábamos demasiado débiles o demasiado asustados para intentarlo. Se equivocó. Me colé primero y luego ayudé a Gila a subir detrás de mí. Le temblaban las piernas. Le eché el brazo sobre el hombro y nos tambaleamos hacia la despensa trasera. Desde allí, una puerta estrecha conducía al almacén contiguo, un lugar al que nunca me habían permitido acceder. Entramos y cerramos la puerta tras nosotros. Lo que encontramos no era almacenamiento, era conservación. Estantes alineaban las paredes, no con comida, sino con ropa. Docenas de camisas, abrigos, guantes, botas, algunas manchadas, otras limpias y dobladas. Cada artículo estaba etiquetado con una pequeña tira de pergamino con las fechas y las iniciales, altura y peso. Estos eran los restos de lo desaparecido. Abrigos Fisher, Knudson, Wexley. Incluso las botas de Corley estaban allí, y luego, apilados cuidadosamente en la esquina, estaban los libros de contabilidad, ni de Braddock ni míos. Nuevos. Abrí el libro de arriba. La primera página tenía un solo título. Secuencia de selección, 10 de enero. Seguía una lista de nombres, no solo uno. No solo Ilka, no solo yo. Había 13. Cada nombre seguido de una categoría, porción final, candidato para fumar reservado para demostración. Demostración. Ilka susurró la palabra antes de que yo pudiera. Hojeamos las páginas. Cada nombre tenía un perfil, nota sobre la condición, cómo podrían responder al confinamiento, probabilidad de resistencia. No éramos los únicos destinados al pozo. Esto no era supervivencia, era espectáculo. Un mensaje, tal vez una consolidación de poder, o algo peor. El campamento ya no se alimentaba simplemente de sus más débiles. Estaba mostrando control, eligiendo a la gente no por debilidad, sino por visibilidad. Hila me agarró de la manga. «Tenemos que quemarlo», dijo. «Todo». Pero negué con la cabeza. «Todavía no». Pasé a la última página. Allí, escrita a toda prisa, había una nota final. «Aquellos que lo sepan deben ser borrados antes del 10. Bone está observando. Ilka está inestable.
Elías debe ser procesado pronto si la interferencia continúa. Procesado. Miré la palabra hasta que se borró. Ya habíamos pasado el umbral del secreto. Ahora éramos una carga para su orden. Y no habría más advertencias, no más notas. Metí el libro de contabilidad en mi abrigo y la tomó el llavero. Nos deslizamos por la puerta lateral hacia la nieve, nuestros pasos amortiguados por el viento creciente. No corrimos. Todavía no. Nos quedaba una cosa por hacer antes de escapar. El viento esa noche no traía olor a humo, ninguna señal de cocina. El campamento estaba tranquilo, de una manera que sugería ausencia en lugar de descanso. La nieve había suavizado los bordes de cada camino, cada edificio, cada huella, hasta que todo el claro parecía una página en blanco que alguien había escrito a medias y luego abandonado. Hila y yo nos movimos al amparo de la oscuridad, agachándonos entre barracones y cobertizos de almacenamiento, siguiendo los estrechos callejones que se formaban entre las estructuras. La cabaña del capataz se encontraba al fondo del campamento, ligeramente elevada sobre las demás, con el porche delantero construido con madera más robusta y las ventanas siempre con cortinas. Llegamos sin incidentes. La cerradura cedió ante las llaves de Braddock. Dentro olía a aceite de cedro y polvo. Un escritorio se alzaba en el centro, limpio y ordenado, con los papeles apilados y el tintero tapado. Junto al escritorio había un armario con varios cajones. Nos movimos rápido, en silencio. El primer cajón contenía horarios de trabajo. El segundo, facturas de suministros, la mayoría falsificadas o alteradas. Pero el tercer cajón, más abajo, contenía algo más. Comprobantes telegráficos escritos a mano, sellados, fechados, nunca enviados. Escaneé el primero con fecha de más de 5 semanas. Solicito reabastecimiento inmediato. Las condiciones se deterioran. 5 hombres muertos. La moral del campamento decae. Aumentan los heridos. Escasez de presas. Consideren una llamada de emergencia. Y luego uno fechado unos días antes de que el primer hombre desapareciera. No se espera tren de suministros antes de febrero. Aconseja preparación para aislamiento extendido. Considera medidas de reducción. El último estaba fechado hace solo una semana. Todo estable. Salida consistente. No se requirió intervención. No estaba firmado por Harker, sino por alguien de la sede de la compañía, un nombre que no reconocí. Hila levantó otro diluyente de papel amarillento. Transmisión a retrasar. Órdenes directas de la oficina central. Observación en curso. Me miró. Lo sabían. Susurró. Asentí. Todavía lo saben. No fue solo un fallo de comunicación, fue una retención deliberada. Nos habían mantenido aquí, vigilado, estudiado. Las muertes no fueron solo ignoradas, fueron útiles, medidas, esperadas. Abrimos el cajón inferior del gabinete y encontramos una caja de madera. Dentro, más libros de contabilidad, pero más antiguos, etiquetados no por año, sino por fase. Fase 1, estimaciones iniciales de rendimiento. Fase 2, protocolos de integración. Fase 3, pruebas de eficiencia de ración. Cada uno incluía tablas, gráficos lineales y desgloses detallados de cuánto tiempo una población podía mantenerse sin fuentes externas de alimento, dependiendo de la disponibilidad de biomasa interna. No usó la palabra canibalismo ni una sola vez, pero no hacía falta. Miré a Ilka. Ya no se trata de sobrevivir, dije. No, dijo que se trata de pruebas. Tomamos los documentos más incriminatorios y los guardamos en nuestros abrigos. Envolví el libro de contabilidad más antiguo en una tira de tela y lo até fuerte. Teníamos lo que necesitábamos. Entonces, desde afuera lo oímos. Una campana. Una vez, luego 2. La campana del campamento estaba montada en el centro del claro, justo encima de la bomba de agua. Solo sonaba durante las asignaciones de trabajo o cuando alguien desaparecía, pero era bien pasada la medianoche. Hila miró a través de la cortina. Su rostro palideció. «Están todos afuera», susurró. Salimos al porche, manteniéndonos en las sombras. Tenía razón. Todo el campamento, docenas de hombres, permanecieron en silencio, rodeando el poste de la campana. Nadie habló, nadie se miró. El aire estaba quieto. Entonces Harker entró en el círculo. No habló, todavía no. Levantó un trozo de papel y lo sostuvo en alto. Desde esa distancia no pude leer las palabras, pero reconocí la forma. Era el libro de contabilidad del cajón de Braddock, el que contenía la lista de selección. Giró lentamente, mostrándoselo a todos. Luego miró hacia la cocina y señaló, y la multitud comenzó a moverse, no hacia nosotros, sino hacia el pozo. Las figuras se movían casi en silencio, las botas crujiendo levemente contra la costra de alientos de nieve, enroscándose como humo alrededor de las cabezas inclinadas. No había voces, ni linternas, solo el destello ocasional del acero bajo la luz de la luna, hachas, hebillas de cinturón, el filo metálico de la cuchilla de Braddock balanceándose a su lado como un péndulo.
Ilka y yo lo seguimos a distancia, moviéndose entre los árboles justo más allá de las literas exteriores. Nos mantuvimos agachados. No hablamos, pero cada paso que nos acercábamos al pozo me hacía sentir más pesado el pecho, como si el frío mismo se hubiera intensificado. Cuando llegamos al borde del claro, nos agachamos detrás de una pila de leña y observamos. La multitud había formado un círculo alrededor del pozo, tal como se mostraba en el dibujo que había visto en el libro de Braddock. 13 cuerpos formando el círculo, uno en el centro. Pero ya no había nadie en el centro, solo Braddock. Estaba de pie con los brazos a la espalda y el mismo libro de contabilidad bajo un codo. Harker estaba frente a él, con los brazos cruzados, flanqueado por Monroe y Stennis. Braddock abrió el libro y se aclaró la garganta. «Ha habido un cambio», dijo. Los hombres no reaccionaron. Pasó una página casi por la mitad y leyó un nombre en voz alta. No era el mío, no era el de Ilka, era alguien que no esperábamos, Stennis. Me volví hacia Ilka, frunció el ceño. Stennis dio un paso al frente, con la boca apretada y las manos apretadas. Entonces se detuvo. «Este no era el acuerdo», dijo. El rostro de Braddock permaneció inexpresivo. «Te has vuelto inconsistente. Yo construí este círculo». La voz de Braddock era serena. «Y ahora lo rompes». Monroe dio un paso al costado como si se preparara para interceptarlo, pero nunca llegó a eso. Desde el borde de la multitud 3 hombres se acercaron, rostros que reconocí solo de lejos. No pertenecían al círculo íntimo, no eran favoritos, eran trabajadores, eran comunes. Flanqueaban a Stennis. Uno levantó una cuerda, el otro sostenía un gancho de carnicero. Stennis se volvió hacia Harker, traicionado. Pero Harker simplemente dijo: «Esto es por eficiencia». La multitud se cerró sobre ellos. Lo que siguió no fue un ritual, ni siquiera una ejecución. Fue una práctica, limpia, mecánica. Cuando bajaron el cuerpo a la fosa, nadie lloró, nadie se inmutó. Entonces Braddock volvió al libro y leyó el siguiente nombre. Elias Bond. Me quedé paralizado, nadie se movió. Braddock levantó la vista. Ausente, dijo, marcar para recuperar. Luego leyó un segundo nombre. Ila ausente, repitió. Marcar para recuperar. Harker dio un paso al frente, ajustar la secuencia, elevar los sustitutos. Braddock asintió y garabateó algo en los márgenes. Luego dijo un tercer nombre. Monroe. Esta vez la multitud se agitó. Incluso Ilka respiró hondo a mi lado. Monroe parpadeó. «¿Qué es esto? Has dejado de informar sobre la ingesta», dijo Braddock. 3 comidas sin contabilizar. 2 porciones faltantes la semana pasada. Has roto el protocolo. Monroe retrocedió, llevando la mano instintivamente al hacha de su cinturón. Pero Harker no lo detuvo. Le dio la espalda y esa fue la señal. Se llevaron a Monroe de la misma manera. Ila susurró. «Se está desmoronando». «No», dije. «Alguien está cambiando las reglas». Retrocedimos lentamente del bosquecillo mientras la multitud se dispersaba. No hubo anuncio ni conclusión, solo el suave sonido de las balas contra la tierra congelada y la voz firme de Braddock recuperando su protagonismo. No se trataba de moralidad, se trataba de control, pero ahora incluso el control era incierto, porque si los nombres podían cambiar, también podía cambiar el resultado. No dormimos. Apenas nos detuvimos lo suficiente para respirar. Antes de que el sol asomara por las crestas, Ila y yo recogimos las páginas que habíamos robado del libro de cuentas de Braddock, las copias de los comprobantes telegráficos, la lista corregida, y nos dirigimos al este, hacia el río congelado. La nieve era más profunda que en semanas, y nuestro avance se ralentizaba a cada kilómetro. Al mediodía, llegamos a una cresta que dominaba la cuenca, y allí abajo estaba el río. Blanco, inmenso, serpenteando como una cicatriz a través del bosque. Podíamos ver la lejana copa de los árboles al otro lado, intacta. Ila se arrodilló junto a una roca cubierta de nieve y susurró: «Si cruzamos, viviremos». Pero algo dentro de mí dudó. Había demasiado silencio. Nadie nos había seguido. Sin bocinas, sin alarmas, solo ausencia. Bajamos la ladera en silencio, llegamos a la orilla del río y pisamos el hielo. Se mantenía sólido, agrietado en algunos lugares, pero firme bajo nuestras botas. A unos 400 metros, quizá menos, al otro lado. Y entonces oímos la voz. Venía del bosque que había detrás. «Te vas sin despedirte». Nos giramos. Al principio no lo reconocí. Envuelto en pieles, el rostro pálido por el frío, el pelo enmarañado por la nieve, pero inconfundible. Stennis. Se suponía que estaba muerto. Ilka retrocedió un paso, tambaleándose. «Tú entraste en la fosa». «Yo sí», dijo Stennis. Y salí. No podía hablar. Solo podía mirar fijamente al hombre que 3 noches atrás había sido juzgado, atado y enterrado. Dio un paso adelante, arrastrando algo, un trineo cubierto de lona.
No eres el primero en intentar el río, dijo, pero podrías ser el primero en tener éxito. Te ofrezco esa oportunidad. Ilka alzó la voz. ¿Por qué nos ayudarías? Porque ya es hora de que alguien salga, dijo Stennis, pero no con todo. Metió la mano en el trineo y sacó algo envuelto en hule. Lo arrojó a nuestros pies. El libro de Braddock, el auténtico. Déjalo, dijo. Deja los nombres, las calificaciones, el orden. Hila negó con la cabeza. Ese libro lo prueba todo. Ese libro sigue alimentando el sistema. Si lo llevas a cabo, lo enterrarán. Lo desacreditarán. Desaparecerás. Miré el paquete. Las páginas se sentían calientes por donde habían estado presionadas contra el trineo. Dentro había registros de más de 60 hombres, cálculos, notas sobre el sabor. Pero, si no lo traemos, comencé. Tráiganse ustedes mismos, dijo. Sus palabras, su memoria. Esa es la única parte que no pueden reescribir. No confiaba en él, pero tampoco tuve tiempo de cuestionar sus motivos. Ilka me miró. ¿Y si es una trampa? Volví a mirar el río. ¿Y si no lo es? Stennis se acercó. Déjalo aquí, aléjate, no mires atrás. Hila se agachó, con dedos temblorosos, y recogió el hule. Luego lo volvió a colocar en el trineo. Stennis sonrió levemente. Buena elección. Al darnos la vuelta para irnos, añadió. Y si logras salir, no pronuncies mi nombre. Cruzamos el río justo cuando el viento arreció, borrando nuestras huellas. Nadie nos siguió. Pero supe que algo nos había seguido de todos modos. Llegamos al puesto de avanzada 2 días después. Se alzaba bajo en el valle, desplomado contra la colina como un pulmón colapsado, medio enterrado en la nieve, con el techo combado y la chimenea rota. Un cartel estaba inclinado torcido en la entrada. Letras descoloridas aún visibles bajo una lámina de pino escarchado, estación 4C, establecido en 1872. No había señales de vida, ni humo ni huellas, solo silencio y el sonido del viento que peinaba los pinos de arriba. Dentro de la estación había equipo esquelético y oxidado, cajas rotas, un escritorio sin cajones. En una pared, debajo de capas de viejos avisos y papel desmoronado, había algo inesperado, una tabla pintada a mano clavada en los troncos. Contenía 12 nombres. Cada nombre coincidía con un campamento maderero. Algunos los había oído antes, otros no. Junto a cada nombre había un pequeño símbolo. La mayoría habían sido tachados. Solo 2 eran pinos del norte intactos y otro gancho de piedra. Me acerqué. Junto a los nombres tallados directamente en la madera había un símbolo extraño, un círculo con 3 barras verticales dentro. Lo había visto una vez antes en la última página del libro de cuentas de Braddock, el que marcó la primera prueba real y la tocó la madera. No éramos solo nosotros, no, dije que éramos una prueba, una de muchas. Al otro lado de la habitación, una caja de metal oxidada colgaba abierta de la pared. Dentro había un receptor de telégrafo roto, cables deshilachados. Sin electricidad, toqué la tecla. Muerto. Ilka se sentó exhausto. Aunque llegáramos al siguiente pueblo, ¿quién nos creería? Me senté a su lado. No lo harán. No a menos que les mostremos algo real. Pero dejamos el libro. Tal vez esa fue la única forma en que llegamos tan lejos. Afuera, el viento arreció de nuevo. Los árboles crujieron. Pasamos la noche en silencio, acurrucados bajo mantas rasgadas, escuchando sonidos que no podíamos nombrar. Y con la luz de la mañana, volví al muro con los nombres y dejé mi propia marca. Bajo North Pine, tallé una cruz. Bajo Stone Hook, tallé un signo de interrogación. Partimos de nuevo al amanecer, pero ahora no solo estábamos escapando, estábamos cazando lo que vendría después. Llegamos a la carretera de montaña justo antes del mediodía. Cortaba una línea torcida a través del paso, medio enterrada bajo nieve vieja y avalanchas recientes, pero seguía siendo un camino, todavía artificial, que seguía llevando a alguna parte. Ilka se había vuelto más silencioso. Ya no preguntaba qué tan lejos, ya no consultaba el mapa. Simplemente caminaba paso a paso, como si avanzar en sí mismo fuera supervivencia. Entonces los vimos, 2 hombres de pie junto a un trineo tirado por mulas en la curva del sendero. No eran de North Pine, eso estaba claro. Sus abrigos eran azul oscuro, no la lona marrón que nos habían dado. Sus botas estaban lustradas, llevaban guantes y ambos portaban armas cortas enfundadas pero visibles. Disminuí la velocidad. Hila también. Uno de ellos levantó una mano. ¿Son de la cuenca?, preguntó. No respondimos. Dio unos pasos hacia adelante. North Pine, ¿verdad? Seguimos sin decir nada. El otro hombre sacó algo del trineo, una hoja de papel doblada, gruesa y oficial. La desenrolló y la levantó. Desde donde estábamos, no pude leerla, pero no me hizo falta. Reconocí el diseño, un manifiesto de autorización, una herramienta de limpieza. El primer hombre volvió a hablar.
No estás en la lista. Eso es un problema. Di un paso adelante. ¿Quién te envió? Sonrió levemente. Los mismos que te enviaron. Nadie nos envió, dijo Ilka. Exactamente. El hombre dobló el papel y se lo metió en el abrigo. La compañía quiere el expediente limpio. Eso significa que no hay historias, ni cartas, ni variables. Me miró. Te llamas Elías, ¿verdad? Ilka buscó el hacha en su cinturón. Levanté una mano para detenerlo. No nos vas a disparar, dije. ¿Por qué no? Porque si estuvieran destinados a matarnos, lo habrían hecho antes de que viéramos sus caras. No respondió. Me acerqué. Estás aquí para ofrecernos algo, dije. O para ponernos a prueba, o ambas cosas. El segundo hombre metió la mano en su mochila y sacó un sobre sellado, sin marcas. Solo espera y séllalo. Me lo entregó. Camina hasta la comisaría de White Cross, dijo. Entrégaselo al capataz de allí. Te hará nuevos papeles, nuevos nombres, nuevo trabajo. Ilka entrecerró los ojos. Y si no lo hacemos, entonces serás listado como presunto congelado y alguien escribirá un párrafo muy conmovedor sobre lo valiente que fuiste. Abrí el sobre. Dentro había 2 hojas de identificación prellenadas y una pequeña ficha negra, una hoja de sierra y una llama, igual que antes. Ya escapamos una vez, dije. El hombre asintió. Y puedes volver a hacerlo si dejas de preguntar por qué. Nos dejaron allí parados. Cuando giraron el trineo por el sendero y desaparecieron entre los árboles, miré a Ilka. Miró la ficha. «Podemos desaparecer», dijo. «Sí», dije, pero entonces esto nunca sucedió y ambos supimos que no habíamos terminado. El pueblo de White Cross era más pequeño de lo que imaginábamos, no más que una colección de edificios con estructura de madera apiñados contra la base de la cresta. La nieve había adelgazado cuando llegamos, pero el frío aún se aferraba a todo, incluidos a nosotros. Parecíamos supervivientes, rostros hundidos, abrigos rotos. Ilka cojeaba. Mi mano derecha se había entumecido por la escarcha. Nadie nos hizo preguntas cuando entramos en la tienda. Nadie preguntó quiénes éramos. Quizás aquí, la mayoría de los hombres huían de algo. Alquilamos una habitación encima de la oficina de correos con el poco dinero que tenía guardado en la bota. Billetes medio congelados, húmedos y enrollados. Esa noche, nos sentamos uno frente al otro en silencio. El sobre con los nuevos nombres permaneció sellado entre nosotros. ¿Y si nos están mirando?, preguntó Ilka. Sí, dije. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? No respondí. En cambio, metí la mano en mi mochila y saqué la delgada libreta negra que había traído de North Pine. No el libro de contabilidad de la empresa, ni Braddock's, sino el mío. Y empecé a escribir. Ni números, ni nombres, sino memoria. Lo escribí todo. Cada hoyo, cada lista, cada ausencia, cada mentira. Escribí hasta que mis dedos sangraron a través de la piel agrietada. Cuando terminé, arranqué las páginas, las envolví en un paño y las metí en una caja de hojalata seca destinada a guardar tabaco. Luego caminé hasta las afueras del pueblo, donde un solitario poste de telégrafo se alzaba torcido al final de la calle. Subí el terraplén, enterré la caja bajo un árbol marcado con un solo clavo y caminé de regreso al pueblo sin mirar atrás. A la mañana siguiente tomamos el tren hacia el sur. Abordamos con nuevos nombres. Nos sentamos junto a personas que nunca sabrían quiénes habíamos sido ni a qué habíamos sobrevivido. No hablamos. Observamos pasar el bosque, kilómetros y kilómetros de pinos silencioso, interminable, y sobrevivimos. Años después, en 1911, un investigador federal que investigaba irregularidades financieras en Union Rail Holdings encontró un conjunto de registros sellados marcados como fase 3 de incumplimiento de la normativa de la madera. Dentro había un solo archivo etiquetado como North Pine Basin, 1875. Pero lo que más perturbó al investigador no fue el archivo en sí, sino lo que lo acompañaba. Una caja de hojalata desgastada dentro de docenas de páginas escritas a mano, firmadas con EB. Ninguno de los funcionarios de la compañía pudo explicar de dónde había salido. El archivo fue sellado de nuevo. La investigación se cerró. Pero una copia de esas páginas, una copia, se filtró a un periodista local en Anchorage. Nunca las publicó, pero las conservó, y cuando murió, su hija se los pasó a una historiadora regional llamada Margaret Albright. Su ensayo, Campamento 17 y las matemáticas de la carne, se publicó en una pequeña revista académica en 1958. Pocos lo leyeron, menos aún lo creyeron, pero aún existe una copia en el archivo de una biblioteca, archivada en Fronteras en Disputa, Migración Interna en la década de 1870. Contiene una cita que reconozco porque la escribí. Si sobrevivir significa silencio, entonces déjenme hablar, déjenme gritar. Y ahora la han oído.